tal amigos? Bienvenidos a otro video aquí en Dale Inglés. Y pues vamos a comenzar con nuestra investigación o nuestro aprendizaje, más bien dicho, en lo que respecta a los tipos básicos del verbo. Realmente pues este tema del verbo, del complemento es bastante extenso, pero pues nosotros tenemos que ya comenzar a dar nuestros primeros pasos en la comprensión de este tema. Así que vamos a ver como que los verbos más principales. Luego de ver estos verbos, vamos a ver en otros videos lo que son las características generales que afectan a estos verbos, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar recordando, ¿sí?, la estructura básica de la oración afirmativa, que decíamos que tenemos el sujeto, tenemos nuestro verbo y tenemos nuestro complemento, ¿sí? Entonces, desde ese punto vamos un poco a recordar que el sujeto puede ser ya sea un sustantivo, recuerden el sustantivo que puede ser contable, no contable, colectivo, simple, propio, ¿no? Todas esas características del sustantivo, o que también el sujeto puede estar representado por un pronombre, ya sea un pronombre definido o un pronombre indefinido, ¿sí? Ya habíamos visto eso y pues nos va a ayudar cada vez a profundizar en esta estructura. Luego, en este momento, pues estamos centrados en la parte del verbo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primeramente con el verbo principal, the main verb, ¿no? Vemos este ejemplo aquí, Mia y Jake, que vendría a ser el sujeto, open the stand today. Abren, ¿no es cierto?, su negocio el día de hoy, y el verbo en este caso es open, abrir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar este componente? De hecho, también podríamos recordar que para identificar el sujeto de la oración podemos preguntarnos a nosotros mismos de quién o de qué se está hablando en la oración, y esa respuesta pues va a ser el sujeto, ¿no es cierto?, para identificar claramente al sujeto, ya que ahora utilizamos oraciones muy sencillas, pero pues puede haber oraciones un poco complejas donde que sea un poco difícil realmente identificar claramente de quién estamos hablando en esa oración, ¿sí? En el caso del verbo vamos a usar esta pregunta: ¿qué es o qué hace el sujeto? ¿Sí? Entonces esta pregunta, bueno, no va a ser que siempre nos dé como la información exacta, ¿no? Lo vamos a tomar más bien como una referencia, como una ayuda, porque así como identificar al sujeto a veces puede ser un poco complicado, lo mismo puede pasar con el verbo. Sí, puede ser que haya varios verbos y pues como que no lo distinguimos claramente, ¿sí? Entonces, esta pregunta nos va a servir como una referencia para tratar de ubicarlo. O sea, en otras palabras, no es que siempre la respuesta a esta palabra va a ser totalmente clara, ¿no? Entonces, a veces tendremos que ajustarnos un poco. Vamos a ver estos ejemplos. He always greets the customers with a friendly smile. ¿Cuál es el verbo principal de la oración? Entonces nos preguntamos, a ver, dice, él siempre saluda a sus clientes o a los clientes con una sonrisa amigable, ¿no? ¿Qué es lo que hace o es el sujeto? En este caso el sujeto es un pronombre, ¿no? Un pronombre definido. Dice que saluda, esa es la acción. Lo que hace, ¿qué es lo que hace el sujeto? Saludar. Entonces aquí tenemos nuestro verbo principal, ¿sí? Jake takes a break to drink some water, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verbo? La pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es o qué hace Jake? Bebe agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿el verbo principal es este? No, ¿sí? No, porque ¿cuál es la primera acción que sucede? Que toma un break. ¿Para qué? Para luego beber el agua, ¿sí? Ojo con esta característica, porque como les indicaba, pues en una oración pueden haber varios verbos, pero únicamente uno va a ser el verbo principal. Así que también tenemos que estar atentos a esa parte, ¿no? Entonces el verbo principal es takes. Jake toma un break para tomar algo de agua. Vamos al siguiente ejemplo. Jake is an entrepreneur, ¿no? ¿Qué es o qué hace el sujeto? ¿Qué es o qué hace Jake? En este caso ¿qué es? Un emprendedor, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí como copando qué es o qué hace, ¿sí?
pero no olviden que en cierto tipo de oraciones, más específicamente en cierto tipo de verbos, pues como que no puede responder totalmente clara esta pregunta, así que nos va a servir como una referencia únicamente, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a pasar, luego de ver el main verb, muy importante reconocer el verbo principal de la oración en este punto, ya que como es lógico, pues más adelante iremos viendo las cosas que se relacionan en este concepto. Así que el verbo principal muy importante. Vamos a ver un siguiente tipo de verbo. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de verbo son los denominados copulative o link verbs, o copulativos o de enlace, ¿sí? ¿Y por qué tienen este nombre? Pues tienen este nombre porque ayudan a enlazar el sujeto con una característica, estado, condición, ¿sí? Y este enlace pues lo hace por medio de este tipo de verbos. El mayor representante de este tipo de verbos es el verbo to be, ¿sí? Es un detalle importante. Entonces, ¿qué tipo de verbo es el verbo to be? Pues es un verbo copulativo o de enlace, que nos ayudan a enlazar al sujeto con, por ejemplo, características, ¿no? Las características usualmente pues se representan por adjetivos, ¿no? Alto, pequeño, inteligente. Entonces, para enlazar esa característica, ese adjetivo con el sujeto, pues una de las formas es por medio del verbo to be, ¿no es cierto? He is intelligent, he is kind, y pues así podemos enumerar varias características, ¿no? Verbo to be. También con este tipo de verbos nos ayudan a enlazar un estado. A veces estos conceptos son muy parecidos, parecen sinónimos, ¿no? Así que pues yo les invito a no estresarse tanto, a no tratar como de profundizar demasiado, sino tener la idea general que hay un enlace, hay una característica, algo que pasa con el sujeto, ¿verdad? Entonces, un estado emocional o físico. He is, ¿no? He is happy. O he is in New York, ¿sí? Entonces, fíjese, es un estado, pero este estado también puede ser un poco relacionado con una condición, ¿sí? Entonces, pues, como que un poco son sinónimos, pero lo tratamos tal cual como la gramática inglesa lo suele tratar, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro ejemplo, vamos a la condición, ¿no es cierto? Que puede ser una situación temporal o permanente. They are available, ¿no? Entonces, ellos están disponibles. ¿Cómo están ellos? Están disponibles, ¿no? Entonces, aquí un poco recordemos la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es o qué hace el sujeto, ¿no? ¿Qué es el sujeto? Bueno, fíjense, ¿no? ¿Qué es el sujeto? No nos responde claramente a la pregunta, pero nos sirve de referencia. Lo que es o lo que son es que están disponibles, ¿sí? Fíjese, es un buen ejemplo en esa parte, ¿no? Vamos a la apariencia o a la percepción, ¿sí? Con este tipo de verbos también nosotros podemos utilizarlos para unir al sujeto con una apariencia, con algo que me parece que es, ¿no es cierto? O con la percepción que me da. You seem happy. Tú te ves feliz, ¿sí? Yo al verbo seem, por lo general utilizo con esta interpretación, con esta semántica, ¿no? Te ves feliz. Porque tenemos el verbo appear, ¿no es cierto? Que es como que una traducción más exacta, parecer, ¿no? That appears a rock, ¿no? Eso se parece a una piedra, ¿no? O eso parece una piedra, ¿no? Entonces, appears y seem. Entonces, seem, pues les sugiero también lo hagan con la misma interpretación. Se ve, ¿no? You seem happy. You seem sad. You seem intelligent. You seem big, por ejemplo, ¿no? Te ves alto, ¿no? You seem tall. Entonces tenemos esta situación. Vamos con dos, ¿verdad? Verbos principales, verbos copulativos o de enlace. Vamos a nuestro siguiente tipo de verbo. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de verbo son los denominados phrasal verbs, ¿no? Tenemos aquí AL, recordemos que en la pronunciación de A más L, ¿no? El sonido es como una O, phrasal, ¿no? Phrasal verbs o verbos frasales. ¿Por qué?
se denominan frasales porque vienen de una frase, ¿verdad? Y esa frase se compone del verbo más una preposición o un adverbio, uno de los dos, ¿no? Y pues esto hace que el verbo cambie su significado, ¿sí? Phrasal verbs en English hay muchísimos y es importante pues conocerlos. En el futuro vamos a profundizar obviamente un poco más para comprender cabalmente la estructura que tienen, pero en este inicio de los tipos de verbos pues los vamos a conocer de forma general, ¿sí? Vamos a ver nuestros ejemplos. Dice, Jake wakes up early, ¿no? ¿Qué significa wakes up? Con la palabra up, pues significa despertarse, ¿sí? Es decir, usted está durmiendo y pues abre sus ojos, se despierta, ¿no es cierto? Entonces es wake up. Vamos al siguiente ejemplo que dice Mia gets up early. Recordemos que Mia pues es la colaboradora de Jake en su puesto de comida rápida, ¿verdad? Entonces dice Mia gets up, gets y wakes es diferente. Wakes, despertarse, gets, levantarse, ¿sí? Porque uno se puede despertar, ¿verdad? Y quedarse pues todavía en la cama, ¿no? Pero con gets es ya levantarse. Fíjense, phrasal verbs. Y el último ejemplo, they look out for clean food, ¿no? Y aquí tenemos este phrasal verb, look out for. Aquí ya tenemos pues 3 palabras, ¿no? Y las 3 forman nuestro phrasal verb, ¿no? Ahí está la frase verbal, ¿no? Look out for. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Pues, como ven, no obligatoriamente usted va a ver los phrasal verbs con solamente 2. Puede hablar con más palabras, con más componentes gramaticales, ¿no? Ellos vigilan o toman cuidado de una comida limpia. En el contexto en español, pues podríamos decir que ellos cuidan que la comida esté limpia, ¿sí? Ok, entonces pues seguimos avanzando con nuestros tipos de verbo y ahora veamos un siguiente tipo. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de verbo es los denominados auxiliary verbs, ¿sí? Bueno, realmente aquí es como lo llama la gramática inglesa, ¿no? Pero propiamente es un poco extraño para mí, al menos, que lo digamos auxiliary verbs. Quizá desde el sentido de verbos auxiliares hacia el verbo principal, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, este tipo de verbos efectivamente ayudan al verbo principal a formar su tiempo verbal, ¿sí? También a cambiar la estructura a pregunta y también a oraciones negativas, ¿sí? Específicamente en los verbos copulativos, ¿no? Tenemos el verbo to be, por ejemplo, ¿no? En ese caso, pues como que solo es cambiar el orden, ¿no? Pero en el resto de verbos sí necesitamos estos auxiliary verbs. Entonces esto poco a poco pues se va a poner un poco más claro, ¿no? Por ahora pues vamos a ver nuestros ejemplos y explicamos dónde está el verbo auxiliar. Does Mia own a food stand? Fíjese en la estructura, ¿no? Tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo, nuestro complemento, pero aquí utilizamos esta parte, este does, la pronunciación es does, ¿no? Para formar la pregunta. Es como diferente, ¿no? En español a veces decimos, a ver, Mía tiene un puesto de comidas. Mía tiene un puesto de comidas y con el tono de la voz como que ya transmitimos a la persona que nos escucha que es una pregunta. Pero en inglés como que no se lo maneja de esa manera. En inglés como que tenemos que indicar con este auxiliar que es efectivamente una pregunta, ¿no? Como una especie de contraseña, tal vez no. Utilicé el does, me está preguntando, ¿no? Ahora, cuando se habla de tercera persona, que eso igual lo vamos a complementar, lo vamos a ver más adelante en las características de los verbos, tenemos que usar does, ¿no? Y si no es tercera persona, pues tenemos que usar do, ¿sí? Pero como les digo ahorita, pues vamos simplemente recolectando una información general para que luego, pues, se complemente, ¿verdad? Dice, no, Mia doesn't own a food stand. Miren, fíjense que no digo, Mia no food stand o algo así, ¿no es cierto? La negación. Para una negación gramaticalmente correcta, pues es does. Y el componente not, ¿no? Doesn't y el resto de la oración.
Esto es una contracción, ¿no? Que igualmente pues la vamos a ver cada vez más y más. ¿No? Mia dasen, oración negativa. Ahora, el ejemplo con do, ¿sí? Como decía, pues va de acuerdo a la persona. Do you own a food stand? Perdón, aquí me falta el question mark, por supuesto, porque esto es una pregunta. Do you own a food stand? ¿Tienes un puesto de comidas? No, I don't own a food stand. No, yo no soy propietario de un puesto de comidas, ¿no? Own es un verbo que nos indica pertenencia, ¿no? Entonces, no, I don't. Ok, esto correspondería a las auxiliary verbs. Recordemos que ahorita estamos haciendo es una panorámica general, por supuesto, dependiendo del tiempo verbal que aquí nos habla, ¿no es cierto? Pues todo esto va a cambiar un poco, pero la idea es que tenemos para preguntas, ¿sí? Para hacer preguntas, para hacer oraciones negativas y dependiendo del tiempo del verbo, ¿no? Que eso, pues claro, lo vamos a ver más adelante. Eso tendríamos ahorita como la idea general de un auxiliary verb. Y pues vamos a un siguiente tipo de video. ¿Qué tal? Muy bien, entonces vamos a nuestro siguiente tipo de verbo, que son los action verbs, ¿no? O verbos de acción. En mi concepto, estos tipos de verbos pues son como los más fáciles de comprender, ya que son los que relacionamos a la acción propiamente del verbo, ¿no? Los verbos siempre como que los tenemos relacionados a una acción, entonces pues son básicamente estos, ¿no? Expresan acciones físicas o mentales. Mia cooks delicious food. ¿Qué es o qué hace Mia? Cocina. Cooks, verbo principal, un verbo de acción. Con esto también quiero indicarles, ¿no? Que hay verbos, ¿sí? Que no exclusivamente van a estar dentro de una categoría únicamente, ¿no? Pueden estar en varias categorías, en varios tipos de verbo, ¿no? Entonces es una habilidad que también nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Con la práctica, con el uso, pues vamos a reconocer el tipo de verbo que estamos usando según nuestro objetivo o según la estructura que estemos haciendo de la oración. Entonces a veces pues necesitamos identificar al verbo si es un verbo de tal categoría o de otra, o si pertenece a los dos, etcétera, ¿no? Entonces también un punto importante a considerar. Jake walked to the food stand. Aquí hay un pequeño error que lo vamos a ver, como les indicaba, más adelante en las características del verbo. Jake es la tercera persona, ¿no? Primera persona es la que habla. En este momento la persona que está hablando soy yo, entonces soy la primera persona. La segunda persona es la que está escuchando. En este caso, pues, son ustedes o tú específicamente, ¿no? Por eso, en este momento tal vez ya se están dando cuenta porque you singular y you plural es lo mismo, ¿sí? Entonces, el que habla, el que escucha y el que no está dentro de nuestra conversación, de esta interacción, pues es la denominada tercera persona. Tenemos esto tanto en el plural, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos, en el plural, y en el singular, ¿no? Primera persona del singular, segunda persona del singular, tú, ¿sí? Y tercera persona del singular, él, ella o eso. En este caso, si yo hablo de Jake, ¿no? Él no está en nuestra conversación, entonces es tercera persona. Y cuando sucede eso, yo tengo que aumentar una S al verbo principal, ¿sí? Miren, aquí Mia cooks, ahí está nuestra S, ¿no? Pero acá se me ha olvidado, no lo he puesto, entonces es un error, ¿no? Aquí debería decir walks, ¿no? A-L, no lo olviden. Jake walks to the food stand, ¿sí? Entonces, este verbo caminar, pues por supuesto nos está indicando una acción, es un action verb. They both study English, ¿no? Ellos dos estudian inglés, ¿sí? Y aquí para auxiliar un poco, ¿no? Recordar el auxiliary verb, they don't work on Sunday. Y cuando yo, bueno, en este caso no es tercera persona, es tercera persona del plural, ¿no? Así que no es necesario la S. Si fuese necesario la S, si estar hablando de una tercera persona, pues recordemos que usaba doesn't, ¿verdad? Y muy bien, este serían los action verbs. Vamos ahora a nuestro siguiente tipo de verbo.
Bueno, entonces pues nuestro siguiente grupo o tipo de verbo, contrario a lo que es el verbo de acción, ¿verdad? Tendríamos el stative verb, que se refiere a verbos de estado, ¿no? Por eso viene el nombre stative. A veces vamos a escuchar también static, ¿no? Verbos estáticos, pero pues gramaticalmente no se los considera apropiado ese nombre porque más bien hace referencia a los estados, ¿no? Stative sería de estados, ¿no? Stative. Y static sería como de que no se mueve, ¿verdad? Bien, este tipo de verbos pues sí son un tanto especiales porque no nos van a mostrar una acción, ¿sí? Como tal. Específicamente pues nos van a expresar esta situación de un estado en términos generales. Se los suele clasificar en grupos para que con la semántica que tiene el grupo entero, ¿no? De expresar una idea, entonces sea más fácil su identificación, ¿sí? Entonces vamos a comenzar justamente viendo que dentro del grupo, ¿sí? O de la semántica de expresar procesos mentales o intelectuales, vamos a encontrar verbos como por ejemplo know, believe, etcétera, ¿no? Know significa conocer o saber. Por ejemplo, si yo digo I know English, yo sé inglés. Ese sé que viene de saber, pues es el verbo know, ¿no es cierto? Entonces es un verbo estático, ¿no? No hay una acción, no hay un movimiento, es el estado de que conozco, ¿sí? Entonces recuerden, know, saber o conocer, ¿no? I know mathematics, también podría decir, ¿no? Yo conozco matemáticas o sé de matemáticas. Entonces ahí tiene ese contexto especial, ¿no? Believe es creer. Entonces este verbo creer también pues vemos claramente que no hay acción, ¿no? Es un proceso mental, ¿sí? Vamos al siguiente, dice el grupo que nos permite expresar emoción o deseo, ¿sí? También van a ser verbos estáticos. El amor, ¿no? Love, hate, like, want, y pues so on, ¿no? Etcétera. Habrá, por supuesto, muchos más verbos. I love English, ¿no? A mí me encanta el inglés. No hay acción, ¿no? Love. Y lo mismo con like, por ejemplo. I like chicken food, chicken soup, ¿no? I like chicken soup, por ejemplo, ¿no? Me gusta la sopa de pollo. Entonces esta acción de gustar, bueno, maldicha acción, ¿no? Este verbo que expresa gustar, ¿sí? Entonces emoción o deseo. Vamos al siguiente, posesión o pertenencia, ¿no? Entonces por ejemplo usamos el own, recuerdan las oraciones anteriores, Jake owns a food stand, ¿no? Indicamos la posesión que tiene. También puede ser have, ¿no? Porque significa tener, uno de sus significados es tener en nuestra posesión, ¿no? Yo tengo un libro, I have a book, por ejemplo, ¿no? Y otros más. Tenemos la percepción sensorial, los 5 sentidos, ¿no? Ver, oír, el olfato, sentir, ¿no? Etcétera, ¿no? Igual. Entonces tenemos para este grupo, podríamos decir, por ejemplo, I smell a delicious soup, ¿no? Yo huelo una sopa deliciosa. Fíjense que se considera que no es de acción, ¿no? El hecho de oler, ¿no? Entonces yo huelo una sopa deliciosa. Yo veo un puesto de comidas, ¿no? Yo veo un puesto de comidas. Yo escucho a un perro ladrar, ¿no? Yo escucho. Fíjense, son verbos estáticos, ¿sí? Los 5 sentidos. Apariencia, ¿no? También ya usamos el seem, ¿sí? ¿Se acuerdan? Seem happy, seems tall, ¿no? Appear, look, etc. Y en este verbo de apariencia, pues podríamos definitivamente incluir, ¿no es cierto?, a nuestro verbo, a nuestro copulative o link verb to be, ¿sí? Recuerden que les decía que un verbo no exclusivamente va a estar dentro de un tipo de verbo, sino que puede pertenecer a otros más, ¿sí?
Entonces, el verbo to be específicamente es un verbo copulativo y además es un verbo estative, un verbo de estado del grupo de apariencia, ¿sí? Entonces, appear, look, todos estos que nos dan este contexto, ¿no? También para verbos de estado, lo que es medida, costo, valor, por ejemplo, cost, ¿no? En español sería como el valer, ¿no? ¿Cuánto vale el reloj, ¿no? How much cost, ¿no? How much does cost the watch, ¿sí? Entonces este es el verbo del costo, ¿no? El peso, el weight, y pues ahí tenemos también otros verbos más, ¿sí? Entonces en este caso de los stative verbs, como les mencionaba, no hay que estresarse, que tengo que aprenderme pues de memoria, ¿no? Todos estos, fíjense que hay un montón de verbos. Más bien yo sugeriría que los vea de una manera global, que sepa que existen verbos de acción, que existen verbos estáticos, ¿no? O más bien dicho, static verbs, verbos de estado, y que se los clasifica por los procesos que hemos visto aquí, ¿no? O estos grupos que hemos visto aquí, mejor dicho. Y pues ya con la práctica, pues vamos nosotros observando. Todo esto, como les he indicado, algún rato se va a ir juntando, ¿sí? Y aunque no es necesario que recuerde todo exactamente, el haberlo revisado, el conocer de esta situación me va a ayudar a estructurar mis oraciones de forma más correcta, ¿sí? Vamos a nuestro siguiente grupo de verbos. Muy bien, entonces pues para no alargarnos mucho realmente en este tipo de los tipos de los verbos, vamos a ver aquí el siguiente tipo de verbos, que son el tipo de verbo transitivo y el tipo de verbo intransitivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tocamos este tipo de verbos? Porque recordemos que dentro de esta unidad también vamos a hablar del complemento, ¿no? Y cuando hablamos de verbos transitivos e intransitivos ya estamos haciendo referencia a la parte del complemento, donde están los objetos directo e indirecto, ¿sí? Este tema, por supuesto, lo vamos a profundizar más adelante, pero por ahora es importante tener claro que cuando escucho la palabra objeto directo y objeto indirecto, estoy hablando de la parte del complemento del verbo. Recuerden que nosotros hablábamos de los pronombres, de los object pronouns, ¿no? De los pronombres objeto. Pues estos pronombres decíamos que los teníamos que utilizar únicamente después del verbo en la parte del complemento, y pues ahora quizá tiene un poco más de sentido cuando les hablo que en el complemento están estos objetos. El verbo transitivo es el que necesita obligatoriamente tener un objeto directo al cual está afectando. Y por otra parte, pues el verbo intransitivo no necesita tener dicho objeto. La forma que se suele identificar si tiene o no objeto directo es por medio de una pregunta que nos formulamos. Y es ¿qué más el verbo en cuestión? ¿Sí? Por ejemplo, transitivo. Jake cooks food. ¿Qué cocina Jake? Comida. Tengo una respuesta directa. La respuesta comida, ¿sí? Es clara, concisa. Y tengo más que todo la respuesta. Entonces este verbo es transitivo. ¿Qué lee el verbo en cuestión? Mía, un libro. Un libro es una respuesta lógica, coherente, ¿sí? Es mi objeto directo de este verbo. Entonces, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, ¿no? Entonces, ese sería un verbo transitivo. El verbo intransitivo no necesita un objeto directo. Mia works in a food stand. ¿Qué trabaja Mia en a food stand? No tiene sentido, ¿no? ¿En qué trabaja? Trabaja tal vez una obra de arte, una pintura, algo, ahí tendría yo un objeto directo, pero no tengo una respuesta clara, ¿no? ¿Qué trabaja Mía? Me está indicando prácticamente es un lugar. Eso es lo que me está indicando, ¿no? ¿Dónde? Es un lugar, no es un objeto, ¿sí? Jake walks to the food stand. ¿Qué camina Jake to the food stand?
no tiene igualmente sentido, ¿no? ¿Qué camina? Bueno, definitivamente pues no tendría lógica. Espero que ustedes pues lo encuentren la lógica. Recuerden que yo les recomendaba en algún momento que hay cosas en el inglés que a veces se nos puede dificultar, ¿no? Es totalmente normal. En esos casos pues hay que buscarle la lógica, ¿no? Hay que analizarlo, ¿sí? Ayudándonos de las herramientas que aquí en Dale Inglés les proveemos, ¿no? Y pues pueden utilizarla. Mi recomendación, esta pregunta, ¿no? Esta preguntita pues les va a dar una pista. Muy bien, ahora pues vamos a nuestro siguiente tipo de verbo, con el cual pues prácticamente ya estamos terminando. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de verbos, como se denomina en gramática, son los modal verbs, ¿no? Modal, AL, ¿no? Modal verbs o verbos modales, ¿sí? Su estructura o su nombre pues vendría de la idea de modelar, ¿no? De cambiar. Porque estos modal verbs no pueden estar solos, siempre necesitan estar con su verbo principal, ¿no? Al cual pues le van a dar un contexto diferente, ¿sí? Al usarlo. Hay varios, nosotros pues como estamos haciendo esta introducción básica, ¿sí? Pues lo vamos a ver de manera básica por el momento. Vamos a dedicarnos en el futuro a hacer un estudio más profundo definitivamente sobre los modal verbs, ¿no? Tenemos el can, ¿sí? Can, que significa poder, pero en el sentido de habilidad, de poder hacer algo, ¿no? Entonces, Jake can cook delicious food, ¿no? Jake puede cocinar comida deliciosa. Fíjense, ¿no? Cómo le da un contexto a nuestro verbo principal, le cambia un poco ese contexto, ¿no? Puede cocinar. El siguiente verbo modal sería should, que lo vamos a usar como una recomendación o para dar recomendación, ¿no? Mia should get up earlier, ¿no? Entonces, Mia debería levantarse más temprano. Sí, miren, esta es una recomendación, no es una orden, es una recomendación, ¿no? You should study more English, ¿no es cierto? Estoy usando should, este verbo modal. Would nos ayuda a hacer la terminación ría, ¿sí? Un ejemplo aquí, I would like an orange juice, ¿no? Me gustaría, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de nuestros modal verbs? Que luego de nuestro modal verb, después del modal, nuestros verbos principales, like, get up, cook, deben estar en su forma base, ¿sí? ¿Qué quiero decir cuando digo la forma base? Eso es lo que vamos a ver ya en nuestra siguiente sección, que estudiaremos lo que es las características generales de todos los verbos, ¿no? Que es la persona del verbo, el número del verbo y todo eso, que indudablemente pues es muy útil, ¿no? Por ahora pues solo vamos a llevarnos la idea que después de un verbo modal yo no voy a poner la S, no voy a hacer ningún cambio, el verbo pues va en su forma natural o como lo decimos en inglés, su forma base, ¿sí? Y bueno, sin nada más pues estaríamos terminando este video acerca de los tipos de los verbos. Recordar puntos importantes, ¿no? Les decía que en una oración pues puede haber más de un verbo. Lo importante es reconocer al verbo principal, el que le da el contexto a toda la oración, y los otros verbos pues lo podemos hacer referencia como a verbos secundarios, ¿no? Que solamente pues complementan la idea, que tienen su importancia obviamente, pero pues tenemos nuestro verbo principal. Muy bien, estimados amigos, recuerden que vamos a dejar nuestros ejercicios para practicar lo que corresponde a los tipos de verbo y seguimos avanzando en nuestro aprendizaje de inglés. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.